La virtud que estaremos estudiando el día de hoy es la templanza. La templanza como la última virtud que encontramos en Gálatas capítulo 5, la sección que hemos estado estudiando. Todavía estaremos estudiando algunas otras virtudes del creyente, pero estamos terminando, esta sección solamente de Gálatas, y el día de hoy terminamos con templanza. Vivimos en una época donde nosotros estamos acostumbrados a que todo se genera por un impulso inmediato. Es decir, si tú tienes hambre, lo que tú vas a hacer es comer. Si tú tienes sed, vas a ir a tomar agua, pero dices, bueno, esas son cosas básicas, ¿verdad? Está bien que el hombre pueda suplir esas necesidades, sí, pero el punto es que a veces hablamos no solamente de un hambre, sino que hablamos de un deseo de comer. Aún y cuando tú ya has tomado tus alimentos, luego nos vemos en 20, 30 minutos pidiendo pues un postrecito, algo más para comer, se nos antojó esta cosa. Entonces, pues gracias a Dios, ¿verdad? Pues ya existen los lugares de comida rápida. Entonces, si tú tienes hambre, en menos de 15 minutos tú ya tienes tu comida frente a ti y la puedes comer sin ningún problema. Pero no es el único impulso que tenemos. Si tenemos una molestia, si estamos enfadados con algo, alguna situación, no vamos a hacer una pausa, tomar un tiempo, meditar y ver qué es lo que estamos haciendo. Normalmente cuando estamos molestos con alguien, lo primero que vamos a hacer es responder a esa ofensa que nosotros hemos recibido, ya sea con palabras o incluso con actos que nosotros podemos hacer. Si deseas algo, lo buscas inmediato, cualquier cosa que ésta sea. Pero es un deseo que tú tienes y tú tienes que satisfacerlo ahora. El punto es que el mundo nos está ofreciendo todo lo que nosotros queremos, todo lo que nosotros podríamos necesitar, o esos deseos que surgen en nosotros, el mundo fácilmente lo puede suplir. Y nosotros vamos tras esas cosas sin importar cuáles sean las consecuencias. La templanza parece haberse convertido en el mundo del día de hoy como una virtud olvidada. No es algo de lo cual estamos hablando, no es algo como podemos catalogar a una persona de lo que está haciendo, no, sino que simple y sencillamente la templanza lo utilizamos para ver cómo es el clima, ¿verdad? El clima de hoy va a estar templado. Eso significa que el clima estará tranquilo, no hará ni mucho frío ni mucho calor, sino que estará templado, tranquilo, algo agradable que nosotros podemos hacer. Sin embargo, con las personas no tiene una aplicación tan directa, o no es una de las palabras que estamos usando frecuentemente o adjetivo para describir a una persona. Pero para entender un poquito bien lo que es la templanza, tendremos que regresar al Edén. ¿Por qué al Edén? Dios creó a Adán para que pudiera ejercer un dominio sobre la creación. De hecho, fue una de las tareas o las responsabilidades que Adán tenía que tener. Y al igual que Adán, puesto como mayordomo, como el virrey, nosotros también seguimos teniendo esa responsabilidad. Génesis 1:26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo y les mandó: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El plan de Dios era que el hombre pudiera gobernar toda la creación que Dios había hecho, ponerlo como ese agente representante directamente de Dios, que pudiera estar ejerciendo ese gobierno sobre todas las cosas creadas. Es decir, cuando Dios está mandando al hombre, se convierte en el administrador directo. Sin embargo, el hombre no se convierte en dueño de las cosas. Él aún tiene que rendir cuentas a este que le ha otorgado la facultad para gobernar, y es a Dios. Es decir, el hombre tiene esa autoridad prestada de parte de Dios. El hombre es solamente el administrador.
La labor es gobernar. Lo tenía que hacer de forma sabia y de forma responsable. Eso es lo que el hombre tenía que hacer. Aún el hombre tiene ese papel. El problema es que no lo hace de la forma en la que Dios manda. ¿Por qué no estamos gobernando? ¿Por qué no estamos administrando de la forma en la que el Señor nos ha mandado? Por Génesis 3:6. Las cosas creadas ahora están ejerciendo un dominio sobre el gobernador, sobre la gente que Dios había puesto para que administrara. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En vez de el hombre, al recibir esa responsabilidad y ejercer la responsabilidad que Dios le había dado, lo primero que hace es seguir sus impulsos y sus deseos, y de esa forma termina cometiendo pecado y termina siendo el gobernador, siendo gobernado por los impulsos que él tenía. En vez de ser mayordomos fieles, seguimos igual que Adán y Eva nuestros propios impulsos y caprichos. En vez de ser hombres y mujeres que Dios quiere que seamos, nos hemos rebajado al punto probablemente de los animales, que simple y sencillamente ven algo y lo quieren tomar. Así nos hemos convertido. Dios nos pone como gobernantes. El punto es que el hombre no puede ni gobernarse a sí mismo. Y esta es nuestra condición. A pesar del llamado que tenemos a gobernar, hemos perdido la capacidad básica de gobernarnos a nosotros mismos. Y si no podemos cumplir esa tarea que tenemos delante de nosotros, mucho más sencilla, ¿cómo entonces vamos a poder ejercer el gobierno o el dominio sobre las otras cosas? Somos incapaces de gobernarnos a nosotros mismos, cuando se supone que nosotros debemos estar ejerciendo el dominio sobre las cosas creadas. Ahora las cosas creadas generan en nosotros un deseo el cual no podemos soportar, y entonces, guiados por nuestros deseos y por nuestros impulsos, terminamos o nosotros obedeciendo a estas cosas creadas. ¿Y cómo vamos a nosotros a contrarrestar esto? Bueno, con la templanza. ¿Pero qué es la templanza? La semana pasada veíamos o hablábamos acerca de la virtud de la mansedumbre. Y la mansedumbre se veía como este trato humilde, dulce, suave, manso. Entendíamos esta referencia de suave y tierno. Pero cuando hablamos de la templanza, estamos hablando no tanto de suavidad, dulzura y humildad, sino que estamos hablando de una armadura fuerte, algo que puede soportar los embates, algo que está preparada para la lucha. Es de cuenta tu chaleco a prueba de balas, que vas a recibir estos impactos que vienen desde fuera, pero que va a proteger lo que es importante para nosotros. ¿Qué es entonces la templanza? ¿Qué definición podríamos dar? La templanza es el poder controlador de la voluntad bajo la operación del Espíritu Santo. Es el poder controlador de la voluntad bajo la operación del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos entonces nosotros tener ese poder controlador de nuestra voluntad? La voluntad es la que nos va a hacer seguir esos impulsos, esos deseos, esas cosas que nosotros queremos obtener. Pero ¿cómo vamos a tener controlada esa voluntad para que no seamos gobernados por el pecado, sino que estemos obedeciendo verdaderamente los mandatos que el Señor ha establecido? La respuesta para el creyente es que Cristo, a través de la redención que ha hecho en nosotros, es la respuesta para que nosotros podamos recuperar esa templanza que hemos perdido, o ese dominio propio. Si queremos ver la templanza, lo podríamos poner también como un sinónimo de dominio propio. Cristo entonces nos va a obrar en nosotros de una forma en la que va a cambiar nuestro corazón, un corazón que nosotros teníamos antes y que no era posible en esa condición de un corazón de piedra, duro
obedecer y hacer frente a estos impulsos y deseos que nosotros a veces tenemos. Pero ahora, con su obra, viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, y el Espíritu Santo está forjando en nosotros el carácter de Cristo, es decir, está poniendo o transformando nuestro corazón para que sea a la imagen de Cristo. Es por eso que llegamos a esta enseñanza, y es lo que vamos a tratar de desarrollar en este sermón. Y es porque el Espíritu Santo produce templanza en tu vida. Tú debes y tú puedes someter tu voluntad a la del Señor, porque el Espíritu produce templanza en tu vida. Somete tu voluntad a la del Señor. Cristo nos ha dado esta nueva identidad, y ahora Cristo nos da el poder de ejercer el dominio sobre nuestra propia voluntad a través de su fuerza, alimentando por la fuerza del Señor, habiendo el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Pero entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a someternos a la voluntad del Señor? Vamos a ver 3 cosas de cómo nosotros podemos someter nuestra voluntad a la voluntad del Señor, y de esta forma estar avanzando en esta santificación que el Señor ha diseñado y demanda también de nosotros. Antes de entrar al primer punto, tendríamos que desarrollar o entender lo que no es la templanza, porque hay muchas cosas que pueden confundirnos en el día de hoy, tratando de semejar lo que podría ser la templanza. Entonces, la templanza no es algo natural, no es algo que lo puedas desarrollar, o no, veámoslo de esta forma, no es una actitud humana que las personas están desarrollando por sí solas. La gente allá en el mundo no está desarrollando la templanza, y obviamente el mundo trata de encontrar cosas que puedan mejorar la estabilidad de la persona. Y hoy en día se ha utilizado mucho el concepto del autocontrol. Sin embargo, el autocontrol no es templanza. ¿Qué es entonces el autocontrol? Ellos lo definen como la capacidad de regular, gestionar las emociones y los impulsos para alcanzar objetivos a largo plazo y mantener el equilibrio emocional. Es decir, que tú encuentres tu estabilidad zen, ¿verdad? Que tú puedas estar tranquilo, que tú puedas estar bien, pero no solamente que estés bien emocionalmente, sino que a través de tener ese autocontrol, tú vas a también poder lograr las metas que te has propuesto en tu vida. Esto va a ayudar a que tú puedas ser esa mejor persona. El autocontrol se lleva a cabo de tus propias fuerzas, es decir, tú tienes que tener la madurez y la fuerza para poder controlar esos impulsos y esas emociones que naturalmente se van a presentar en tu cuerpo. El problema es que cuando tú tratas de ejercer este autocontrol es muy difícil de lograrlo. ¿Por qué? Porque la templanza, lo que el mundo quiere lograr, no es algo que se logre con sus fuerzas, porque es algo espiritual. Es decir, el Espíritu lo tiene que producir en nosotros. A diferencia del autocontrol, la templanza sí es algo espiritual. ¿Desarrollado en quién? ¿En los seres humanos? No, desarrollado en el creyente a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces, si no tienes el Espíritu morando en tu vida, no puedes desarrollar la templanza. Pero entonces no solamente el mundo trata de justificarlo con el autocontrol, sino también con la disciplina. Si tú eres alguien disciplinado, entonces eres alguien que puede estar en esa estabilidad que tú necesitas para lograr la estabilidad emocional y poder obtener las cosas que tú quieres, las metas que te has propuesto a largo plazo. ¿Quién es una persona disciplinada? Los que son muy buenos en seguir dietas, ¿verdad? Porque entonces son disciplinados en lo que comen, en los horarios y en las restricciones que tienen que hacer para poder alimentarse de la forma que ellos lo han diseñado. Los que son muy ordenados con sus cosas, que mantienen todo limpio y en orden en cualquier lugar donde ellos se encuentran. Los que tienen una rutina impecable. Los que siguen el calendario y los horarios y las tareas que tienen que hacer en cada situación. Hermano, el autocontrol y la disciplina no es templanza.
Son otras cualidades que cualquier persona podría desarrollar, pero esto no es templanza. Hay un mundo de diferencia entre un monje budista y un cristiano. Hay un mundo de diferencia entre un atleta olímpico que se prepara de una forma bien rigurosa y bien disciplinada en lo que es ser un verdadero cristiano. Hay un mundo de diferencia en cualquier otra cosa que el mundo te esté vendiendo como algo bueno para ti, y lo que verdaderamente es ser un cristiano. Según el mundo, la templanza va a estar ahí para sujetar los apetitos de la razón, pero todo lo demás queda fuera. Según la palabra de Dios, supone sujetar esos apetitos a Dios. No a tu voluntad, no a lo que tú quieres hacer, no a tus fuerzas, sino sujetarlo a Dios. Y ahí está la diferencia. Desde un punto de vista humano, cualquiera puede analizar algo en sus vidas, una situación que se presenta, y determinar: no lo voy a hacer porque no es bueno para mí. No voy a tomar esta decisión porque no es conveniente para mis fines y mis metas y lo que yo quiero lograr. Sin embargo, el cristiano, cuando se pone ante esa misma situación, debe determinar: no voy a hacer esto porque esto no es conveniente a mi Dios, porque esta no es la voluntad de Dios que yo esté haciendo esto o lo otro. Ahí se encuentra la diferencia en cuál es la motivación y qué es la fuerza que está impulsando lo que nosotros estamos haciendo. La templanza entonces es poner los deseos de nuestra carne a la voluntad de Dios, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y esta es la distinción entre los deseos de la carne y andar en el Espíritu, que es algo que acabamos de leer en Gálatas capítulo 5. Entonces, ¿cómo vamos a someter nuestra voluntad a la voluntad del Señor? Si entonces no es esto de disciplina y autocontrol, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Cómo vamos a someter esa voluntad al Señor? Primeramente, lo que debemos hacer es: apaga las obras de la carne a través de la templanza. Tú debes apagar las obras de la carne en tu vida a través de la templanza. Acabamos de leer ahorita Gálatas 5, los versículos 19 y versículos 21 nos muestra cuáles son las obras de la carne, si aún hay duda para nosotros, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, la lista puede seguir, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Donde hay templanza, un cristiano que está viviendo con templanza, las obras de la carne desaparecen. Porque el cristiano que está viviendo bajo la voluntad o sujetando su voluntad a la del Señor, las obras de la carne no tienen lugar. El llamado de nosotros es que no proveamos para esos deseos de la carne que van a tener lugar en nuestra vida. Sí, vas a seguir luchando, van a seguir existiendo esos impulsos y esos deseos en nuestras vidas, pero debemos de rechazarlos. Debemos de sujetar estos deseos que se presentan en tu vida y en la mía a la voluntad del Señor. La pregunta es: si nosotros verdaderamente estamos apagando, rechazando, huyendo de esos deseos, o nosotros decimos: no, yo puedo estar aquí, no me va a pasar nada. Yo puedo soportar este tipo de cosas. ¿Para qué es lo que tú estás proveyendo? Si eres una persona con templanza, bueno, pues no habrá borracheras en tu vida. ¿Por qué? Porque sabes dónde poner ese límite, o con qué personas no debes de juntarte, o porque sabes que debes abandonar cierto lugar, cierta fiesta, cuando es el mejor momento para hacerlo, y no te quedas a ver qué va a pasar,
porque yo puedo controlar la situación. Si tú eres una persona que verdaderamente está viviendo con templanza en su vida, entonces no habrá fornicación en su vida. ¿Por qué? Porque sabe que no es algo correcto delante de los ojos del Señor, porque mantiene la distancia de la lujuria, porque no hay un segundo vistazo. No, sino que se aparta de esas cosas sabiendo que eso es lo mejor para su vida y eso va a traer una tranquilidad increíble y eso le va a hacer una mejor persona. No, la persona que está viviendo con templanza se aleja de esas cosas porque sabe que eso desagrada a su Señor. No porque es lo mejor para él, no porque es lo que más le conviene, no, porque el Señor lo ha mandado, nos lo acaba de decir Gálatas capítulo 5. Ahora, que nosotros hagamos la voluntad del Señor no significa que eso va a ser malo para nosotros. No, el Señor dice que Él va a traer y recibir la gloria para sí mismo, pero también traerá un beneficio para los suyos y para los que le obedecen. Si eres una persona con templanza, entonces no habrá enemistades tampoco, porque sabes parar una plática o una conversación cuando las cosas se están calentando, cuando los ánimos se están subiendo, cuando el tono de la voz ya es un poquito más fuerte. Debemos de refrenar la lengua como nos anima Santiago a hacerlo. Debemos de buscar las palabras correctas para los momentos correctos y que podamos edificar a las personas con las cuales estamos conversando. Donde hay templanza, las obras de la carne dejan de ser. Ya no hay ese poder, ya no hay ese gobierno que tienen sobre la persona. No, porque nosotros estamos sometiendo nuestra voluntad a la voluntad del Señor. La templanza te pone en tu lugar, te hace ver tu debilidad y te hace desconfiar de ti mismo. Sabemos que en nuestras fuerzas no podemos hacer frente a estas situaciones y a estos pecados que encontramos en la vida de cada uno de nosotros. Entonces nos hace darnos cuenta de nuestra incapacidad y mirar a Dios para cuando lleguen estas tentaciones, estas conversaciones, estas situaciones complicadas en nuestra vida, nosotros vamos a poder decir a Dios: Señor, ayúdame, que tu Espíritu pueda hacer la obra en mí para entonces poder vivir de esta forma que te agrada. La templanza te hace pensar en la bendición que es someter tu voluntad a la voluntad del Señor. No lo veamos como una carga el poder someternos al Señor. No, es una bendición para nuestra vida. La templanza nos dice que no debemos de buscar esas recompensas terrenales, sino poner las cosas, la vista en las cosas eternas y celestiales que el Señor nos ha dado. Y cuando nosotros estamos pensando en todas esas cosas, las obras de la carne que se presentan en nuestra vida cotidiana van a empezar entonces a dejar de tener ese valor tan importante que nos tiene para nosotros, hermano, porque cuando nosotros estamos alimentando las obras de la carne, se vuelve algo sumamente importante para nuestras vidas. Y es algo que nosotros queremos, deseamos y llegamos a pensar que si no obtenemos eso que nosotros estamos anhelando, no podemos más, no podemos seguir. Porque hemos alimentado tanto la obra de la carne en nuestra vida. Y lo que tú y yo, a través de la templanza, de someter nuestra voluntad a la del Señor, debemos hacer es apagar, rechazar, huir de esas obras de la carne que tenemos frente a nosotros. La templanza te dice que no debes de buscar eso. Pero la templanza, hermanos, sí requiere un sacrificio. Sí requiere un sacrificio por parte de nosotros. La templanza es una privación por buscar el deleite del Señor y no tu deleite. Porque lo más sencillo es buscar aquello que nos trae deleite a nuestras vidas, con lo cual nos sentimos más cómodos, con lo cual nos sentimos mucho más llenos. Pero no, la templanza es rechazar eso.
tener el dominio para entender que lo que el Señor me está demandando a mí, a mi vida, traerá un mayor deleite a mi vida. ¿Cuántos de nosotros alimentamos las obras de la carne? Probablemente muchos de los que estamos aquí. Hermanos, ¿cuántos problemas has tenido en tu vida por esa falta de templanza? Probablemente te ha llevado a tomar decisiones equivocadas, por impaciente, porque no podías esperar, porque no podías tomar consejo en ese momento, porque ya necesitabas hacerlo. Y eso ha causado consecuencias a tu vida. ¿Cuántas veces te ha empujado a reacciones airadas el alimentar la carne? Porque te hicieron algo. ¿Y cómo se atreven a hacerme algo a mí? No saben quién soy yo. No saben lo que me acaba de decir esa persona. Y nosotros nos encendemos y respondemos con palabras que hieren. Dejamos que la ira controle completamente nuestro carácter. No dejamos controlar o no podemos controlar nuestra lengua. Hablamos del más. Olvidamos poner por completo la otra mejilla, porque hemos alimentado la obra de la carne y no hemos sometido nuestra voluntad a la voluntad del Señor. La falta de templanza, hermano, a veces nos ha convencido a nosotros de que podemos jugar con el pecado y no nos vamos a quemar. No, yo puedo andar por aquí por la orillita y no va a pasar nada. El fuego está ahí, pero mira, yo todavía estoy en la zona segura. Pero en vez de nosotros apagar las obras de la carne, alejarnos de las obras de la carne, nos gusta jugar y merodear por donde ella se encuentra. No, pero es que yo no voy a caer, yo no voy a llegar allá, no voy a ser ese que sí mete la mano y se puede estar quemando. Hermano, Sansón fue un hombre de esos, un hombre fuerte, un hombre que tenía fortaleza física, pero su voluntad no estaba sometida a la del Señor. Y Sansón decía, no, yo no debo andar en borracheras y todo, pero mis amigos son los filisteos, pero yo ando con ellos, pero yo no me emborracho. Y también yo tenía un llamado a no estar con ciertas mujeres o con mujeres. Entonces no importa, pero son mis amigas nada más. Al final terminó con Dalila. Sansón se dejó llevar por los deseos de su carne. Y él pensaba, es que a mí no me va a pasar nada. Es que yo no voy a caer. Y hermano, a veces somos así tú y yo. Estamos cerca de las obras de la carne y las alimentamos un poquito creyendo que, yo sé hasta dónde llegar, yo sé cuál es el límite. Debemos de tener cuidado de terminar siendo un esclavo o un títere o un juego para el pecado, como terminó siendo Sansón, por no tener esa voluntad suya sujeta a la del Señor, sino que él creía que tomaba sus propias decisiones. Pidamos al Señor que nos ayude a frenar y a abandonar aquellos deseos de la carne que aún luchamos. Hermano, estoy seguro que luchas con ciertas cosas, porque estamos en este camino de santificación progresiva. Hermano, tú tienes que quitar, tienes que huir, tienes que apagar esos deseos, tienes que someter tu voluntad a la del Señor. Tienes que hacerlo así. ¿Cómo está tu templanza contra las obras de la carne? Pero ¿cómo sometemos nuestra voluntad entonces a la del Señor? ¿Cómo sometemos nuestra voluntad a la del Señor? Número 2, trabaja la templanza de forma práctica. Hermano, la templanza no es un concepto como muy teológico, como que no
puede tener una aplicación en nuestras vidas. No, es algo que nosotros podemos verdaderamente ejercitar, si lo queremos decir de esta forma, trabajar. Tú y yo podemos trabajar la templanza de forma práctica. Me gustaría que viéramos cómo lo podemos hacer en 4 áreas de nuestra vida. Primeramente, aplica la templanza en la lengua. ¿Okay? Vamos a trabajar la templanza en nuestra lengua. Y aquí ya algunos estamos siendo confrontados. Todavía no digo nada, ¿verdad? Pero con decir la lengua soy yo. Y somos todos, hermanos. Santiago 3. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua. Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Hermano, nuestra lengua es esa chispa que necesita el bosque seco, ¿verdad? Estamos rodeados de ese bosque seco porque está la sequía, no hay nada de lluvia, el pasto está ahí listo para poder encender con cualquier cosa. Y nuestra lengua es ese fuego, esa chispa que necesita para arrancar. Algo tan grande, algo tan pequeño produce grandes problemas en nuestra vida. El hombre puede domar animales, aparatos, máquinas, cosas tan grandes, pero la lengua no podemos. Vemos a personas tan capaces a veces luchando con su lengua. Parece tener vida propia a veces, ¿verdad? Porque la lengua se agarra hablando cosas que nosotros terminamos pensando 30, 40 minutos después. Y es, ¿cómo dije eso? Porque no hemos sometido la voluntad de nuestra lengua a la voluntad del Señor. Ahí mismo en Santiago, un versículo antes, dice: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y mira cómo es interesante que si podemos refrenar nuestra lengua, lo que nosotros estamos hablando, Santiago nos dice, puedes controlar todo tu cuerpo, es decir, puedes someter la voluntad de tu cuerpo de forma mucho más sencilla a la voluntad del Señor. ¡Wow! Solamente con someter la lengua a la voluntad del Señor. Dejándola hablar en el tiempo preciso. ¿Cómo vamos a hacer esto? Que nuestras palabras no sean ofensivas en ningún momento. Hermano, y es que a veces la gente no ayuda, ¿verdad? Pero no es responsabilidad de la gente. Hermano, el refrenar nuestra lengua es nuestra responsabilidad. Y vamos a recibir insultos y vamos a recibir gritos y nos van a maldecir y van a decir muchas cosas. Y hermano, nuestra respuesta natural de todos, o el que no, es varón perfecto ya, pero vamos a tener la voluntad o el deseo de contestar. De ir a la confrontación y decirle muchas cosas, ¿verdad? Bueno, pero tenemos que someter nuestra lengua. Es decir, que tus palabras no sean ofensivas en ningún momento. En ningún momento. Sí, cuando te gritan y cuando te insultan también. No, en ningún momento. No debemos hablar lo que deseamos, sino lo que sea necesario para la edificación del creyente y para la edificación de los que están allá afuera y para cualquier persona que se nos atraviese, ¿verdad? Debes de refrenar tu lengua, porque al poder someter tu lengua, mucho más sencillo será someter las otras áreas que ahorita estaremos viendo. Entonces vamos a trabajar en nuestra lengua. Pero número 2, aplica la templanza en tus pensamientos también. Aplica la templanza, trabaja la templanza en tus pensamientos.
¿Controlas tus pensamientos? La mayoría diríamos que sí. No sé si te ha pasado, pero cuando te quedas solo, de repente algo se activa en tu cerebro y empieza un diálogo interior en el cual tú te estás diciendo cosas a ti mismo y empiezas a hablarte de muchas cosas y a pensar y a imaginar y a poner situaciones. Existe este diálogo interno increíble y estás profundamente inmerso en tus pensamientos. No hay nadie más, no necesitas hablar con nadie más. Y entonces tú estás dando vuelta y vuelta y vuelta a las cosas. Y hermano, después de algunos minutos, 5, 10 minutos, inmersos en ciertas situaciones, en nuestros pensamientos, podemos terminar llenos de miedo, angustia, enojo, ansiedad. Hasta terminamos enojados con familias que ni tenemos cerca a veces, o con personas que no hemos visto. Pero es que me miró así y entonces esta persona estaba pensando que yo traía algo que no me quedaba bien y entonces por eso mismo no me saludó cuando me la encontré allá afuera y yo la volteé a ver a esa persona, pero no me volteó a ver a mí. Él tiene algo contra mí. La persona ni estaba pensando en ti cuando te vio ni nada, pero nosotros ya tenemos un conflicto con esa persona. ¿Por qué? Porque estábamos en ese diálogo interno y nos dejamos llevar. Nos dejamos que esto se fuera y fuera creciendo y fuera creciendo. Y hermano, de repente ese pensamiento que nosotros tenemos es como una avalancha en nuestra vida que llega y nos carga de emociones y de una pesadez increíble. Y es una lucha muy grande, creo que para todos, o nada más yo soy el loco, es probable que sí. Pero si usted está luchando con esos pensamientos, debemos analizar por qué estamos pensando lo que pensamos. La autora, se me fue el nombre, Smith, en su libro Una mente apacible, justamente hablando de los pensamientos, de lo que puede llegar a provocar nuestros pensamientos en nuestra vida, nos dice debemos de tener cuidado. Y cuando tú te encuentres inmerso en tus pensamientos, tú puedes hacer un ejercicio muy sencillo, que es pregúntate 4 cosas acerca de tus pensamientos. La primera es, ¿este pensamiento es verdadero? Y hermanos, yo creo que cuando nos hacemos esta primera pregunta de si este pensamiento es verdadero, la mayoría de nosotros hasta ahí va a llegar. Ya no hay necesidad de las otras 3. ¿Por qué? Porque este pensamiento vino después de un análisis profundo que nosotros hicimos de situaciones a veces ficticias. Y debes de preguntar, ¿la persona que no me saludó es porque le caigo gorda? Probablemente no, hermano, es porque estaba hablando con alguien más o es porque iba distraído o cualquier otra cosa. Pero piensa en lo verdadero, no pienses en lo que tú estás imaginando. Número 2, piensa si este pensamiento es útil. ¿Es útil que yo esté pensando en esto? ¿Que yo le esté dando vueltas a esta situación con esta persona? ¿Sabes qué sería útil? Que tú fueras mejor y hablaras con ella. Oye, pasó esta situación, ¿cómo ves? Tal vez es mi imaginación, simple y sencillamente. O estamos peleando, o a veces nuestros pensamientos tienden a ser de cosas del pasado. Que, híjole, ¿por qué no lo hice así? Si en este momento hubiera reaccionado A o B o una situación, hermano, no es útil en este momento porque ya pasó. Ya no puedes actuar en el pasado de esta forma. Lo puedes hacer en el futuro, sí, pero ya no te estés latigando por algo que pasó en el pasado. Entonces, ¿es verdadero? ¿Este pensamiento es útil? ¿Es apropiado para mi situación? ¿Es apropiado, número 3, que yo esté pensando en esta situación que no ha pasado? Muchas veces no. Y la última pregunta es si este pensamiento está completo. Y eso es bien interesante, porque si llegamos a este punto, a veces nos seguimos engañando, viendo toda esta situación simple y sencillamente desde nuestra perspectiva. Y falta algo. Falta completarlo algo.
Y normalmente con lo que nosotros necesitamos como creyentes ver todo esto es a través de los ojos de la palabra. Estas preguntas y este análisis vienen de la palabra de Dios. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Cuando estemos luchando con nuestros pensamientos, recuerda lo que es verdadero, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, lo que es digno de alabanza para el Señor. Sí, hermano, tú puedes dirigir tus pensamientos a la voluntad del Señor. 2 Corintios 10:5, pues no andamos en la carne, no militamos según la carne, ya no vivimos en la carne, porque las armas de nuestra milicia, es decir, podemos pensar, nuestro pensamiento no son carnales, sino estas armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se le presenta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Es decir, tú y yo, como creyentes, podemos someter nuestro pensamiento, llevarlo cautivo a la voluntad de Dios, presentarlo delante de la voluntad de Dios y ver y analizar si es algo digno de alabanza para nuestro Dios. Y si no, hermano, deséchalo, apártate de esas cosas y piensa en lo verdadero, piensa en lo que es verdad y la responsabilidad que tú y yo tenemos. Tú tienes la responsabilidad de llevar cautivos tus pensamientos a la obediencia del Señor. ¿Por qué? Por amor al Señor. ¿Por qué? Por obediencia a Cristo, porque es lo que Él ha determinado para sus hijos. Pero entonces debemos trabajar en nuestra lengua, debemos de trabajar en nuestros pensamientos, pero también debemos de trabajar en nuestras emociones. Debemos de someter nuestras emociones a la voluntad del Señor, mostrar esa templanza y ese dominio propio. El mundo me dice que tengo que dar rienda suelta a tus emociones. Si tú estás alegre, sé alegre. Si tú estás triste, está triste. Si tú estás enojado, manifiesta ese enojo que tú tienes con el mundo. Da rienda suelta a tus emociones. Y algunos de nosotros podríamos decir, lo de la lengua, bien. Lo del pensamiento, bien, porque voy bien en esas cosas. Pero en las emociones es algo que personalmente me cuesta y no puedo controlarlas. A veces estamos con los niños, ¿verdad? Estamos ahí enojados y sacando toda la frustración que tenemos con los niños y estamos gritando a veces y todo, y de repente nos habla alguien por teléfono y, ay, ¿cómo estás, amiga? Qué gusto verte, o hablar contigo, perdón. Y tu hijo se queda, o sea, ahorita me estabas gritando y me estabas diciendo y estabas súper enojado por esta situación que te había pasado, que yo había hecho, y de repente todo es felicidad. Hola, ¿cómo estás? Entonces sí podemos tener un control, ¿verdad? Solamente que no queremos tener el control de las emociones. ¿Por qué? Porque aquí nos controlamos, porque estamos siendo egoístas, ¿verdad? Y no queremos que alguien vaya a pensar mal de nosotros y nos vaya a ver que nosotros también nos enojamos. No. Sí podemos controlar ese tipo de emociones, especialmente si las sometemos a la voluntad de Dios. Nosotros deliberadamente en algunas emociones decidimos darle rienda suelta, hermano. Los que estamos casados, ¿verdad? A veces el enojo es algo que no podemos controlar.
Y ahí estamos en pleito con nuestro cónyuge, ¿verdad? Y no le hablamos porque estoy muy enojado, o grité por esta situación que pasó, porque yo no puedo controlarme. Pero sí te puedes controlar en el trabajo, y sí te puedes controlar en la calle, y sí te puedes controlar en otras cosas cuando estás enojado. Pero en ciertas áreas nosotros no queremos, ¿verdad? Y damos rienda suelta a estas emociones que nosotros estamos viviendo. La tristeza, la amargura, el enojo. Y hermano, las emociones por sí solas no son malas. El Señor nos ha creado con estas emociones para que podamos vivir, para que podamos disfrutar y para que podamos glorificarle a través de esas emociones. El punto de las emociones es que empiezan a controlar nuestra vida. Hermano, hay personas que estamos enojados, y estamos enojados con todo el mundo, y no nos dura 30 minutos, nos dura días el enojo, ¿verdad? Entonces esa emoción ya ha tomado, digamos, el control de nuestra vida. ¿Recuerdas? Hemos sido llamados para ser los gobernadores, y terminamos siendo gobernados por nuestras emociones. No, es que ahorita estoy triste y todo está triste, y me tiro a la cama y dejo de cumplir con mis responsabilidades y las cosas que yo tengo que hacer, porque estoy triste, y pobrecito de mí, estoy sufriendo mucho. Hermano, las emociones no es el problema, sino que las emociones te estén controlando a ti. Tú debes tener dominio sobre tus emociones. No dejes que las emociones te dominen a ti. No debemos de perder las riendas de tu vida interior, de tu corazón. El Señor te ha llamado para que tú ejerzas dominio sobre ellas y tú puedas vivir en templanza con el Señor. Y la última área en la que nosotros debemos de trabajar la templanza de forma práctica es en nuestros deseos. En nuestros deseos. Y aquí también tiene su grado de complejidad. Hoy en día, hermano, todo a nuestro alrededor nos dice que debemos de satisfacer los deseos que nosotros tenemos, cualquiera que éste sea. La sociedad te grita: tú puedes hacerlo, tú puedes obtenerlo. Hay formas de que tú puedas satisfacer todos tus deseos. Estamos en una cultura hedonista hoy en día, en donde el placer es el fin supremo de la vida. Mientras más deleite y placer tengas en las cosas que tú quieres, estás bien. Está bien y lo puedes hacer. Disfrútalo al máximo. Y entonces dejamos a la templanza completamente a un lado, porque no podemos ejercer deseo o someter nuestros deseos a la voluntad de Dios, porque esos son míos, esos nadie me los puede arrancar, y yo puedo vivir de esta forma. El cristiano no hace lo que sus deseos dictan, hermanos. Si tú eres un creyente que estás aquí, tú no puedes hacer lo que tus deseos están dictando. Como creyentes debemos hacer lo que la palabra de Dios dicta para nosotros. Esta es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, tener templanza con esto que el Señor nos ha dado, sujetar nuestra vida en el señorío de Cristo. En el área de la sexualidad nos alejamos de la lujuria y de la fornicación. Esperamos al tiempo del matrimonio, y llegando el matrimonio, estando en ese contexto, entonces aquí voy a poder satisfacer todos mis deseos que yo tengo. No, sino que adoptamos la actitud de siervos en ese matrimonio, en la comida, dando gracias a Dios, compartiendo esa comida que el Señor nos ha dado, esperando a que otros puedan comer. No. Es que yo vengo cansado del trabajo y no he comido en todo el día, y estos chamacos no se sientan a la mesa, entonces yo voy a comer porque yo tengo mucha hambre, yo he trabajado mucho y tengo que comer. Hermano, sé paciente, espera un momento. En el dormir, hermano, duerme solo lo necesario. Huye de la pereza, apaga la pereza. En el ocio, con mesura, hermano. Está bien ver una serie.
Está bien que veas una película, pero hermano, si estás viendo una serie, ve un capítulo, no te avientes toda la temporada en una noche. Lo hacemos. Estamos dejándonos dominar por nuestros deseos. Y es que, voy a hablar de las series. Las series tienen esa cualidad. Saben hacer un corte justo. El final del capítulo de la serie te deja deseando ver el siguiente capítulo. De eso se trata. Así funcionan las series. Y ustedes lo han experimentado, ¿verdad? O sea, llegas ahí al final y dices, ay, ¿qué le va a pasar a fulanito de tal? O ¿qué va a pasar en esta situación? O bla, bla, bla. Y empezamos viendo un capítulo y nos aventamos la temporada completa. Y los que son más aventados, hasta más temporadas, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasa? Pues estamos en el trabajo durmiéndonos, estamos en la escuela así todos como zombies porque no sabemos nada, pero la serie es como, fue tan rico ver toda la serie. Y estamos en la iglesia dormidos. Ya despertaron algunos. O llegamos tarde. Llegamos tarde. Eso sí, llegamos muy tarde a la iglesia, ¿verdad? Pero anoche, ¿qué tal? Que estábamos viendo la serie, que estábamos viendo el partido. Es que era la carnita con los amigos. Y eso me produce una felicidad. Estar comiendo, estar con mis amigos, echando plática y disfrutando del tiempo. ¿Qué es de malo? No, hermano, no tiene nada de malo. Disfrútalo. El Señor nos ha creado con la capacidad de poder deleitarnos de esa cosa. El punto es cuando tus deleites empiezan a controlar tu vida. Ahí es el problema. 1 Corintios 6:12 nos dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esas cosas que el Señor ha creado para nuestro deleite, no debemos ser nosotros controlados por esas cosas. El Señor nos provee, hermano, para que tú y yo podamos tener dominio propio de nuestra lengua, para que podamos tener dominio propio de nuestros pensamientos, para que podamos tener dominio propio de nuestras emociones, para que podamos tener dominio propio de nuestros deseos. No te creas la mentira que es algo fuera de tus manos, porque un creyente puede hacerlo a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo más vamos a someter nuestra voluntad a la del Señor? Número 3, sigue a Cristo como tu modelo de templanza. Sigue a Cristo como tu modelo de templanza. Hermano, el corazón de Jesús es único. No hay ningún otro corazón que pueda comportarse como el de Él, en santidad plena, en una sujeción plena a la voluntad de su Padre, renunciando a todos estos deseos, anhelos y emociones que Él podía sentir. Porque Cristo también tuvo hambre, como hablábamos hace un momento. Estaba en el desierto. Había pasado 40 días ayunando y no se rindió, permaneció fiel, porque llegó Satanás y le dijo: hey, ya la piedrita que está ahí, y si la conviertes en pan y te la comes. 40 días sin comer. Hasta un pan puede movernos, ¿verdad? Y Satanás sabía que esa representaba una lucha. Podía llegar a hacer caer al Señor a través de esa lucha o de esa tentación que le estaba presentando. Mateo 4:4, Cristo respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Tenía hambre, seguro tenía hambre, pero sometió su voluntad a la del Señor, a la de su Padre.
y no cayó, no cedió ante esa tentación. Un deseo, una necesidad, podríamos decir. Pero ¿qué tal de sus emociones? Hermano, Cristo también estuvo triste, pero ante la tristeza tuvo templanza y no dejó que sus emociones y sus miedos le controlaran. Estaba a punto de ser crucificado. Él sabía lo que venía. Y su deseo, hermano, su deseo no era estar en la cruz por el sufrimiento que iba a pasar. Lucas 22:42 dice, diciendo, Cristo orando, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Sometió sus miedos, sus emociones a las del Padre. En esa profunda tristeza del camino hacia la cruz podemos ver a Cristo obedeciendo a su Padre. No se dejó controlar por sus emociones. Ante el insulto tuvo templanza. Cuando le gritaron, cuando le maldecían, incluso el mismo Pilato le pregunta a Jesús, ¿por qué te callas? ¿Por qué te callas? ¿Por qué no le respondes? Con tu lengua tú puedes contestar y decir también contra estas personas. Pero Cristo no fue así. Cristo no respondió de la misma forma en que tú y yo contestaríamos. Porque hay del que nos comente algo en un post de las redes sociales, ¿verdad? Y nos encendemos y estamos escribiendo y le decimos hasta lo que se va a morir la persona, ¿verdad? Pero Cristo no, hermano. Y a Cristo sí le estaban deseando la muerte, pero Él sometió su voluntad a la del Señor. Él tuvo esa obediencia intacta, y gracias a la templanza de Cristo en su carácter, hermano, es que tú y yo podemos obtener la salvación. Por ese andar perfecto que Cristo tuvo en su vida terrenal, es que tú y yo podemos obtener la vida eterna. La templanza de Cristo ante la adversidad, hermano, es algo que tú y yo debemos imitar. Así debes de responder tú ante las críticas. Así debes de responder tú ante tus emociones, ante tus deseos. Tú debes someter tu voluntad a la voluntad del Señor y vivir de la forma en la que Cristo vivió. Y hermano, si tú dices, es que yo no puedo, bienvenido, aquí te quería traer el Señor. Al punto al que tú decías, es que yo no puedo, en mis propias fuerzas, yo no puedo lograr la templanza, yo no puedo llegar a alcanzar el estándar que Cristo ha establecido para mi vida. Hermano, mi lengua tiene una velocidad increíble, habla y no puedo sujetarla. Mis pensamientos son esa avalancha que día a día llegan a mi vida y me cargan y me abruman y trae tanto estrés a mi vida. Mis deseos, hermano, yo obedezco completamente a mis deseos y ya no soy nada. Hermano, yo no soy como Jesús. Yo tengo mucha más similitud a Adán y Eva. Yo tengo mucha más similitud a Sansón. Yo soy como Moisés, que en el momento del enojo golpeo la roca para hacer cumplir la voluntad del Señor. A esos yo sí me parezco. Como Pedro, cortando orejas cuando las cosas salen mal en mi vida, cuando no hay control sobre la situación en las que tengo, hermano. Yo no puedo ser como Cristo porque me falta la templanza. No puedo vivir de esa forma. Y hermano, tú y yo somos como David, viendo esa necesidad y esa gran carencia de templanza en su vida. Y David oraba, oh Señor, crea en mí un corazón limpio y recto dentro de mí. Hermano, Cristo se pone como modelo de templanza delante de nosotros y nos dice, ven e imítame, ven y compórtate de esta manera y vive de esta forma.
Gálatas 5 estábamos estudiando los versículos de la carne y todas las cosas que la carne está produciendo en nuestra vida, y nosotros decimos, es que tengo más similitud a eso que la obra del Espíritu y no puedo vivir de la forma en la que el Señor está demandando de mí. Pero hermano, tú sí puedes vivir en templanza. Hermano, tú sí puedes vivir el fruto del Espíritu en tu vida, porque lo que tú necesitas es a Cristo en tu vida. Y si tú tienes a Cristo en tu vida, ahora el Espíritu Santo mora dentro de ti, y el Espíritu Santo produce ese fruto del Espíritu y esa templanza que tú necesitas en tu día a día. En el momento en el que tú aceptas ser un hijo del Señor, Él nos da de su corazón para poder vivir de la forma que Él nos demanda y de la forma que Él ejemplifica. Dios nos ha dado la receta de cómo debemos hacerlo, hermano. Suplica la guía del Espíritu Santo en tu vida, hermano. Ruega por la llenura del Espíritu en tu vida, que tú y yo podamos apagar los deseos de la carne y que verdaderamente podamos imitar el ejemplo de Cristo en nuestro andar diario. Hermano, que tu oración el día de hoy sea: Señor, controla mi vida. Controla mi vida, Señor. Que todo lo que yo esté haciendo, que todo lo que yo esté pensando, que todo lo que yo esté deseando, que todas mis emociones, Señor, sean sujetas a tu voluntad, no a la mía, Señor, a tu voluntad, y que podamos ser esos obreros dignos del Señor. Eso es lo que el Señor demanda de nuestras vidas. Hermano, Dios ha puesto su Espíritu en nosotros, y su Espíritu produce esa templanza en nuestras vidas. Sométete a la voluntad del Señor. Me gustaría terminar con estas preguntas de meditación para que analicemos nuestras vidas. Primeramente, ¿estás luchando con la obra de la carne en tu vida? O hermano, ¿le has dado rienda suelta a la carne? ¿Verdaderamente estás viviendo esta lucha? ¿O tú dijiste, bueno, ya, aquí se va, yo voy a vivir así, estos son mis deseos, yo quiero satisfacer mis deseos, ¿qué más da? Podemos estar en esa posición. Número 2, tus pensamientos, deseos, emociones y lengua, me faltó ahí, ¿están siendo controlados por el Espíritu Santo? Hermano, probablemente no vas a tener tiempo para analizar estas cosas ahorita, pero te animo, te invito, analiza estas áreas ahí en tu vida y pregúntate si estás siendo controlado por el Espíritu Santo en estas. Y si no, ve al Señor en oración y dile que controle tu vida. Hermano, ante la incapacidad, ¿buscas la ayuda de Dios o te conformas al pecado? Podemos tener ese consuelo como de, bueno, pues ya ni modo, ¿verdad? No puedo, en esta área no puedo, no he podido someter mi voluntad a la del Señor, y dejamos que Él nos controle. Hermanos, que podamos vivir vidas de templanza, en la cual reflejemos el carácter de nuestro Señor. Oramos. Padre, el día de hoy venimos delante de ti como tu iglesia, reconociendo que hay áreas en nuestra vida en las que hemos fallado. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque no hemos sido esos embajadores que tú quieres. No hemos gobernado como tú quieres. Nos hemos dejado gobernar por la creación, pero sobre todo por el pecado. Y el día de hoy venimos con un corazón humillado delante de ti para reconocer nuestra incapacidad y suplicarte, Señor, que tú controles nuestra vida, que tú puedas estar al frente del timón, que todo lo que nosotros decimos, pensamos, anhelamos y sentimos, el Señor, sea sujeto a tu voluntad. Ayúdanos
a mejorar en cada una de estas áreas de nuestra vida y que glorifiquemos tu nombre en todo tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén.